Las noticias sin pelos en la lengua. 100% sin censura. En estos momentos hacemos un enlace con otro de los candidatos independientes a la presidencia de México, el periodista Pedro Ferriz de Con, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada antes de subirse al avión. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues ya estoy adentro del avión, Vicente, pero con mucho entusiasmo saludo a ti y a toda tu audiencia en Chicago, en los Estados Unidos. ¿A dónde vas? En este momento vamos vamos a Ciudad Juárez y de ahí nos vamos al Paso, Texas, y después nos iremos a Los Ángeles, en California, y estamos intentando hablar con las conciencias de las comunidades mexicoamericanas en los Estados Unidos, y próximamente también estaremos contigo allá en Chicago, Dios mediante, conforme nos vaya dando tiempo y agenda. Se sigue ocupando el campo político con independientes. Ayer platicábamos con Ríos Peter, que antier se anunciaba ya y era oficial su candidatura independiente. El empresario de Quintana Roo, Carlos Mimensa, el Bronco, dice que se inscribe mañana sábado. Margarita Zavala, todo parece indicar que renuncia al PAN. Dame tu opinión acerca de esto. Bueno, Vicente, mira, en este momento, hoy, en lo que te estoy hablando, el Tribunal Electoral de la Federación acaba de darle instrucciones al Instituto Nacional Electoral para que se desfase una semana todo el calendario electoral y que tengan los candidatos independientes una semana más para poderse inscribir. Es decir, si la inscripción iba a ser calculada para el próximo sábado, mañana, ahora va a ser hasta el otro sábado, lo que corre también al final de las firmas. En lugar de ser el 8 de febrero, será el 18 de febrero. Con todo esto, pienso que el Instituto Nacional Electoral, que desde mi punto de vista no es una instancia ciudadana, sino más bien partidista, lo que me da la impresión es que este desfasamiento de tiempo lo que está haciendo es buscar el beneficiar a uno de los aspirantes a las candidaturas independientes. A lo mejor es un tiempo necesario para que se defina Margarita Zavala si se queda en el PAN o se va como independiente. ¿Me estás diciendo que el INE buscaría beneficiar una candidatura independiente de Margarita Zavala con esto? Lo que te estoy diciendo es que están alterando el horario, el tiempo de la afiliación o de la inscripción dentro del INE, y que esto pudiera beneficiar a Margarita Zavala, es decir, que la posposición del tiempo para dar una semana más pudiera ser parte de un necesario arreglo que se pudiera estar buscando en el panismo, porque de alguna manera yo no puedo entender por qué otra cosa sea. Eso por un lado. Pero si tú dices muy bien y en el micrófono, ¿es que se está llenando de candidatos independientes? No, yo diría que se está llenando de candidatos de partido político que se están haciendo independientes, que es totalmente diferente, porque si a mí me dicen que Margarita es una candidata o quiere ser una candidata independiente, lo que yo les digo es que más que nada quiere ser una candidata a la presidencia que no pudo ser panista, y como no pudo ser panista, entonces será independiente. ¿Quién es Ríos Peter? Es un hombre que viene del PRI, viene del PAN, viene del PRD, y ahora posa como independiente, y que cuando fue a inscribirse, la gente que lo esperaba, toda era gente del PRD. Y ahora me salen con que el Bronco es un candidato independiente cuando es un gobernador irresponsable que rompe las propias reglas de aquello para lo que lo nombraron, y a menos de 2 años de haber tomado el poder, ahora quiere andarle haciendo al chapulín, lo que me está demostrando su genoma, y su genoma es de un priista, como todos los vulgares priistas que se presentan a procesos electorales en donde lo único que les importa es un puesto político que les mantenga un hueso en el sistema político mexicano. No, yo sigo pensando que las candidaturas independientes se están llenando de políticos y están ocupando espacios que debieran de ser ciudadanos, y ahora resulta que los ciudadanos nos están mezclando peras con manzanas. Yo me considero un ciudadano, y eso de lo que se está llenando la figura independiente no es algo de mi raza, es algo que se está mezclando de los partidos y de los políticos de siempre. Ciudadano, pero figura pública, hay que decirlo, Pedro Ferriz de Con. ¿Por qué Pedro Ferriz de Con, en el momento en que el mexicano está tan encabronado con la clase política, tan miserable como lo hemos visto en los últimos días?
pienso que hay un hartazgo, ha habido un creciente proceso de corrupción en el país, hay un cinismo en ella, o sea, el ser corrupto hoy ya no es una excepción, ya es una regla, ya es la moda es robar, pero también la moda es salir impune del robo o salir por lo menos protegido por la autoridad en función de lo robado, porque todos son cómplices de todo. Si Javier Duarte hoy está en la cárcel, él sabe que estará en un plazo perentorio y que cuando terminen las elecciones del año que entra, saldrá de la cárcel, porque después de todo le debe mucho al presidente de la República y el presidente de la República le debe mucho a él. Y lo mismo con César Duarte, y lo mismo con Roberto Borges, y lo mismo con los Moreira, y lo mismo con toda esta bola de rateros que lo único que están haciendo es no solamente acabar con el patrimonio del país, sino que lo primero que hacen cuando se roban el dinero es sacarlo de México, haciéndole un doble daño al país, porque primero se roban el presupuesto de la nación y después lo ponen en paraísos fiscales. Esto es un hartazgo, lo que representa para la sociedad mexicana, que espero tenga la suficiente capacidad para identificar quién puede y quién no puede enderezar al curso de un país que ha entrado en un proceso franco de decadencia. ¿Puede Pedro Ferriz de Con? Por supuesto que sí, si no, no estaría hablando contigo. ¿Cómo? Mira, tengo a lo largo de mi vida, en los 45 años que tengo como comunicador, la posibilidad de conocer a toda la gente que trabaja en todos los sectores. Sé quién es capaz y quién pudiera estar conmigo conformando un proceso de reconstrucción y de reinvención de este país. Hay gente honesta, comprometida, honrada. No podemos pensar que entre 122 millones de personas no podamos tener a mejor gente que la que en este momento nos gobierna. Puedo pensar en 100 personas mejores que Osorio Chong en gobernación, puedo pensar en 100 personas mejores que el secretario de Salud en este momento, puedo pensar en 100 personas mejores que el secretario de Hacienda, puedo pensar en 100 personas mejores que el director del SAT, puedo pensar en mucha gente que hoy podría estar proponiendo lo que desafortunadamente desde el poder no se ha podido hacer. Un país en donde ha subido el gasto corriente, en donde la deuda pública es mayor, en donde la burocracia cada vez es más extensa, las sobreregulaciones son más grandes, el proceso fiscal, financiero, laboral, todo se ha venido prostituyendo. La reforma educativa es una reforma del siglo pasado, y con todo ello pienso que en México hay la suficiente capacidad para crear con innovación y con nuevas propuestas un país diferente a este que nos han hecho, que verdaderamente lo único que sabe hacer es pobreza. Hoy hay más pobres que hace 4 años, cuando empezó, 4 años y medio, cuando empezó el gobierno de este pobre presidente que no tiene ni siquiera la más mínima idea de lo que es leer, de lo que es la literatura y de lo que es la cultura en lo general. Esa gente ya no la queremos gobernar. Dilo con todas sus letras, Pedro, pobre pendejo, ¿es lo que ibas a decir? Pues sí, la verdad es que sí. Y además lo dije desde antes de que fuera presidente, cuando sabía yo que iba a hacerlo, dije que ese señor era justamente lo que acabas de decir. ¿Y por qué no lo dice Pedro Ferriz de Con nuevamente? Porque estoy en un avión. Bueno, me cortas cuando sea necesario, Pedro. Pedro, no. ¿Quién es tu padrino? ¿De dónde sale el dinero? ¿Cómo es que se va a sostener una candidatura independiente como la tuya? Con una austeridad republicana, no tengo padrinos, no tengo gente que me patrocine. He tenido una vida y una carrera afortunadamente exitosa en términos económicos. Tengo un patrimonio formado a lo largo de más de 4 décadas, y para lo que en este momento estamos gastando, no es mucho, pues pagar hoteles y pagar boletos de avión y pagar este tipo de cosas lo puedo hacer holgadamente, no tengo ningún problema. Y el día de mañana, cuando venga una campaña y sea candidato, seguramente haré acopio de recursos económicos que me den empresarios de buena voluntad, a los que como contraprestación no les voy a dar ningún favor, ninguna concesión, y lo único que van a obtener de mí, si es que quieren colaborar conmigo, es que les regrese un mejor país, nada más. En medio de este encabronamiento de la gente con la clase política, también hay que decirlo, los medios de comunicación estamos, híjole, batallando con la credibilidad con la gente por culpa de muchos chayoteros, de muchos apapachadores del poder, como les llamo yo. Muchas personas podrían pensar que esa fortuna que has hecho es porque has sido comunicador
parte de ese sistema que se está echando a perder. ¿Qué le dices a esas personas que cuestionan eso que has logrado por 45 años, Pedro? Pues mira, lo que les diría es que yo a lo largo de mi vida he sido y he establecido en México el oficio de ser conferencista, que es un trabajo, como lo hay en los Estados Unidos, y que soy el conferencista que más conferencias ha dado en el país, que soy el conferencista que ha sido el mejor pagado en el país, que he sido el conferencista que ha hecho más dinero en el país como conferencista, y que he sido el comunicador que con dinero producto del patrocinio de empresas que han buscado el patrocinio dentro de mi espacio, he tenido la capacidad de hacer la mayor cantidad de ventas en el país, con decirte que en un año de ventas, en el último año que estuve trabajando para la radio, mi sola estación vendió más de la mitad de todo el producto que se vende en la comunicación por la radio en todo el país junto. Y eso ¿Incluye los miles de millones de pesos que invierte el gobierno federal en medios? No, esos no los toco y esos no son míos. Esos desafortunadamente para el gobierno nunca los toqué, porque hubo por ahí una frase que dijo José López Portillo: no me gusta pagar para que me peguen. Y en el momento en que pagaban, empezaron a pagar ese tipo de partidos políticos y de políticos en mi programa y les pegué, se dieron cuenta de que no era yo una buena inversión. Pedro, para la gente que está en Estados Unidos, ¿qué tan importante va a ser el migrante en este proceso electoral del próximo año? Fundamental. Le pido al migrante que por favor no solamente envíe dinero a México, envíen ideas, envíen lo que es la esencia de la democracia, y les pido por favor que antes de cualquier cosa tengan su credencial de elector y se documenten. No les pido un voto para mí porque finalmente no es ni siquiera mi función. Les pido por favor que tengan la suficiente inteligencia como para poder entender qué es lo importante para México, qué es lo trascendente para México, y sobre todo quién tiene la capacidad y quién no para poderlo realizar, que es justamente la pregunta que tú me hacías. Si soy capaz de poder hacer un cambio, pregúntense quién es el capaz para hacer un cambio y sobre ese voten en consecuencia. La población mexicoamericana puede ser la base de las siguientes decisiones electorales, tanto en México como en los Estados Unidos. Pónganse las pilas. Muy bien, Pedro, para cerrar, muchos pensarían que los independientes van a fracturar, a dividir el voto que podría hacer ganar a Andrés Manuel López Obrador, el mejor posicionado como ese candidato antisistema. ¿Qué dices de eso? Los políticos pueden ser los principales enemigos de los políticos, y si Margarita, Ríos Peter, el Bronco y toda esta caterva de políticos hacen lo que están haciendo en las candidaturas independientes, van a llegar a estorbarme. Y lo único que quiero decirte es que los políticos están acabando con la vida política de este país. No permitamos que esto siga adelante. Pedro Ferriz de Con, ya tendremos la oportunidad de platicar más a fondo, y te agradezco que nos tomes la llamada en el interior del avión que te llevará a Ciudad Juárez. Chicago, Tumbling Town. Un abrazo, Pedro. Gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube en youtube.com/Sin Censura Media.